Bueno, vamos a iniciar. Bien. El tema de hoy entonces son tumores testiculares. Hay que clasificar los tumores testiculares. Nosotros clasificamos en dos tipos. Los tumores de las células germinales, hicimos un repaso breve en este caso del epitelio germinativo, y luego de los tumores que se originan tanto del cordón estromal y de las células, en este caso del cordón sexual y del estroma. En la mayoría de ellos, los tumores de células germinales son cánceres agresivos y capaces de una diseminación rápida y extensiva. Claro, esto bien, el tratamiento actual cura la mayoría de estos tumores cuando se descubre en su momento dado. La clasificación patológica de los tumores testiculares más frecuente se clasifica en tumores germinales. Estos tumores germinales nosotros clasificamos en los tumores seminomatosos y no seminomatosos. Los tumores seminomatosos son el seminoma típico y el seminoma espermatocito en este caso. Los tumores no seminomatosos son el carcinoma embrionario, el tumor del saco vitelino y el coriocarcinoma. Luego tenemos el teratoma. Los teratomas nosotros clasificamos en teratomas maduros e inmaduros. Y posteriormente tenemos los tumores del cordón sexual y del estroma, de los cuales tenemos las células de Leydig y las células de Sertoli en este caso. Con relación a los tumores de las células germinales, representa el 95% de los tumores testiculares. Y claro, se originan las células germinales. Estos tumores germinales se vuelven a clasificar, como habíamos dicho, los seminomas y los no seminomas en este caso. Los seminomas corresponden otra vez en 50% de los casos. Macroscópicamente, ¿cómo nosotros observamos? Entonces, los seminomas típicos, en este caso, son masas voluminosas, prácticamente son de 10 o más grande que el tumor normal en este caso, que el testículo normal. Entonces, ¿qué estamos observando? Prácticamente toda la tumoración estamos observando. Esta masa homogénea, voy a cortar aquí, esta masa homogénea en este caso, no encuentro entonces áreas de hemorragia ni de necrosis. Por eso digo que es homogéneo. Tiene una coloración blanca a grisácea. Y nosotros podemos encontrar zonas donde tiene más lobulada en este caso. ¿Sí? Generalmente no atraviesa la tónica albúgina, en este caso, pero en ocasiones puede producir la extensión hacia el epididimo o hacia el cordón espermático o el saco escrotal, donde se encuentra el testículo. Histológicamente que yo espero diferenciar entonces, dentro de esta neoplasia nosotros podemos observar la tumoración y también la porción normal. Entonces, en este esquema podemos observar las dos porciones. Voy a marcar lámina 1 y aquí voy a marcar lámina 2. Voy a dividir por la mitad en este caso para que ustedes puedan apreciar. Entonces, en el lado 1, ¿qué puedo identificar? En este caso, los túbulos seminíferos. Voy a marcar los túbulos seminíferos. Puedo delimitar bien la membrana basal en este caso, y claro, el epitelio germinativo está intacto. ¿Qué más también puedo observar? El estroma, como dijimos, está un poquito más reducido en este caso, pero no se observa infiltrado inflamatorio. Nosotros podemos buscar, principalmente a nivel de los tabiques, podemos buscar las células de Leydig en este caso, ¿sí? Luego, aquí, de la lámina 2, podemos encontrar, primero vamos a buscar en este caso los túbulos seminíferos. Entonces estoy buscando los túbulos seminíferos, de los cuales están delimitados en la membrana basal, pero están conformados por células, en este caso, células de diferentes tamaños, en nido en este caso, de diferentes tamaños. Llama la atención también el infiltrado inflamatorio que se encuentra en el estroma. Entonces, el infiltrado inflamatorio es a expensas de linfocitos principalmente. Si yo aumento de tamaño, esta pequeña porción aumento de tamaño, es para poder observar las características de las células en este caso, ¿sí?
Las células son más grandes, tienen los núcleos vesiculares, citoplasma más pálido y tiene un aspecto acuoso. Entre los lóbulos de la célula neoplásica hay un estroma, como ustedes pueden apreciar, que voy a marcar estos lóbulos. Hay un estroma y este estroma está bien cargado de linfocitos, principalmente los linfocitos T. Ahora vamos a tratar de acercar un poco más, pasar por un objetivo 40 para que nosotros podamos apreciar las células. Entonces, en el estudio de microscopio revela qué tipo de células. Las células son más grandes, son vesiculosas, en este caso. Algunas tienen un aspecto poliédricos, los bordes son bien regulares, puedo delimitar en los bordes. El citoplasma, voy a marcar aquí, el citoplasma es mucho más claro, pero puedo ver los nucleolos prominentes en este caso, ¿sí? Entonces, la célula es grande, poliédrica, bordes bien diferenciados, núcleos pálidos y los nucleolos presentes. También llama la atención en este caso los linfocitos. Los linfocitos y otras células que están presentes. Aquí, por ejemplo, esta célula me da el aspecto más de un macrófago. Entre otras, las más pequeñitas nos da un aspecto más de los linfocitos. Aquí tenemos linfocitos y algunos macrófagos también llaman la atención. El seminoma típico está formado por células en sábanas principalmente. Las células en sábanas son aquellas que nosotros encontramos totalmente esparcido las células neoplásticas. Entonces, cuando yo digo que tiene un patrón glandular que yo espero encontrar entonces una luz en este caso, y las células malignas prácticamente descansan sobre una membrana basal. Cuando digo en sábana significa que las células no forman ningún tipo de patrones llamativos como glandular, papilar o simplemente nido en este caso. Nosotros observamos entonces las células malignas en mayores cantidades separado por este estroma de tejido conjuntivo que forma un tabique fibroso que conecta algunos que otros nódulos. También podemos observar una mayor cantidad de linfocitos entre las células neoplásicas. A mayor aumento, observamos, llama la atención el tabique, en este caso, y las células malignas con el infiltrado inflamatorio. Bajo el aumento muestran las células más claras, el seminoma, dividiéndose en lóbulos mal delimitados por los tabiques fibrosos, que son bien delgados en este caso. ¿Sí? Posteriormente tenemos el carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario, macroscópicamente, la superficie al corte de la masa tiene un aspecto variado, mal delimitados, sus bordes mal delimitados por sus bordes y punteados por los focos de hemorragia y de necrosis. Como ustedes pueden apreciar, afecta también la cápsula, en este caso la túnica albuginal está afectada. Histológicamente tiene un patrón glandular primitivo en este caso. Entonces nosotros podemos observar. Lo primero que debemos hacer es buscar la luz en este caso. Entonces voy a encontrar una luz. Esto sería mi luz. Posteriormente voy a tratar de delimitar en este caso este aspecto glandular. Entonces busco la luz y trato de delimitar en este caso mi aspecto principalmente. El carcinoma embrionario muestra láminas de células indiferenciadas. También tiene un patrón glandular primitivo, como mostramos en esta imagen. Los núcleos suelen ser grandes e hipercromáticos en su mayoría. Entonces, aquí prácticamente muestra, como son células indiferenciadas, muestran principalmente una atopía bien marcada y podríamos ir desde el pleomorfismo hasta los nucleolos prominentes. Posteriormente tenemos el tumor del saco vitili. Macroscópicamente este tumor no es encapsulado. El corte, nosotros podemos observar esta área quística
rellena de un aspecto más gelatinoso o mucoide, que es homogéneo, amarillo o blanco en este caso. Histológicamente se caracteriza por los cuerpos, se caracteriza principalmente por los cuerpos de Gil-Duval, en este caso. Histológicamente, que estamos observando, se caracteriza por una red de modo de encaje reticular de células cúbicas o aplanadas de mediano tamaño, que rodea prácticamente un vaso sanguíneo. Primero, vamos a tratar de delimitar, en este caso, nuestro cuerpo de Duval, el vaso sanguíneo. Estoy delimitando el vaso sanguíneo. Luego de delimitar el vaso sanguíneo, buscar las células neoplásicas. Las células neoplásicas tienen un aspecto, en este caso, desde células más cúbicas o células aplanadas. Su citoplasma prácticamente se esparcen, se tocan uno con otro, dando un aspecto de encaje reticular en este caso, que nosotros conocemos como cuerpos de Duval. También algunos autores hacen referencia a que se parecen a los glomérulos primitivos. Entonces, la siguiente imagen es más esquemática. Aquí sí puedo ver el vaso sanguíneo central, en este caso. Las células malignas que tienen la forma entre cúbicas o más aplanadas están tan cerca, su citoplasma prácticamente se cruzan y forma este aspecto de trama como si fuera encaje. Esto es conocido como los cuerpos de Duval. Entonces, el cuerpo de Duval, los cuales están formados por un centro de tejido conectivo, un vaso central, y este vaso está cubierto por las células tumorales cuboides en este caso, o cuboides o más aplanaditas. Bien. Posteriormente vamos a hablar de los corioscarcinomas. Los corioscarcinomas no suelen provocar un aumento de tamaño del testículo, suelen afectar las zonas más periféricas y se detectan solo como un pequeño nódulo palpable. Típicamente estos tumores son pequeños y raramente superan los 5 centímetros de diámetro. Existen hemorragia y necrosis en este caso, por eso tiene un aspecto más marronado o negro en este caso. Histológicamente están formados por dos capas de células, o dos tipos de células importantes, el sincitoblastos y el citotrofoblasto en este caso. Los voy a marcar aquí los sincitoblastos, son células grandes multinucleadas con abundante citoplasma eosinófilo. Son vacuolizados y contienen HCG, que se detecta fácilmente mediante el análisis inmunohistoquímico. Sin embargo, los citotrofoblastos son más grandes, irregulares y tienden a ser poligonales en este caso, con bordes bien diferenciados, citoplasma más transparente en este caso. Crecen formando cordones o masas, en este caso nidos, y contienen un solo núcleo bastante uniforme. Esta neoplasia también puede aparecer en el aparato genital femenino, como en este caso sería el ovario. Entonces, macroscópicamente, que nosotros estamos observando el testículo, en este caso, y nuestra tumoración. La tumoración, en este caso, rara vez supera los 5 centímetros de diámetro. La hemorragia y la necrosis, lo que son frecuentes y le hace característica a este coriocarcinoma. Histológicamente existe mucha hemorragia, entonces lo primero que llama la atención es la hemorragia. Entonces glóbulos rojos, tanto en el estroma que lo separa. Otro detalle importante, que están formados por células, en este caso, las dos tipos de células son las células sincitoblásticas, voy a marcar aquí las células sincitoblásticas, que serían estas células que se encuentran aquí. Los núcleos suelen ser centrales, mientras que los sincitotrofoblásticas, en este caso, suelen tener los núcleos más oscuros,
En la mayoría son múltiples, las células son más gigantes en este caso y son más eosinófilos. Y claro, observamos tanto áreas de hemorragia como de necrosis. Las células tienen un aspecto más poligonal, aquí serían las células más grandes, los núcleos centrales y el citoplasma mucho más oscuro. Mientras que la otra célula, el citoplasma, el núcleo central, y es mucho más claro en este caso. Según la macroscopía, en este caso de los teratomas, con relación a los teratomas son normalmente grandes, con un tamaño que varía entre 5 a 10 centímetros de diámetro. Están formados principalmente por tejidos variados, en este caso, tienen un aspecto heterogéneo, existen tanto zonas sólidas como cartilaginosas o quistes. La hemorragia y la necrosis indica normalmente una mezcla del coriocarcinoma embrionario con el carcinoma embrionario con el coriocarcinoma o ambas. Los teratomas están formados por una colección heterogénea, desordenadas, de células diferenciadas o estructuras organoides. Entre ellos tenemos el tejido neuronal, haces musculares, fibras musculares, islote de cartílago. Podemos encontrar también glándulas, las glándulas tiroides, el epitelio bronquial o fragmentos de la pared del intestino o sustancia cerebral. Todo ello inmerso en un estroma fibroso o un estroma mesoide, en este caso más gelatinoso. Los elementos pueden ser maduros que significa que son parecidos al tejido de adulto en este caso, o inmaduro, comparando siempre las características histológicas fetal o embrionaria. En raras ocasiones, los tumores malignos de las células no germinales se desarrollan sobre teratomas. Este fenómeno se conoce como teratoma con transformación maligna. La transformación puede asumir la forma del carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide o el adenocarcinoma secretor de mucina en este caso. También puede ser por el sarcoma o otros cánceres. La importancia de reconocer un proceso maligno de estas células no germinales que se desarrolla sobre todo por un teratoma, por el teratoma, son los tumores secundarios en este caso, ¿sí? Así pues, la única esperanza de curación se asocia a la resección del tumor. Macroscópicamente, ¿qué nosotros esperamos de los teratomas? Como habíamos dicho, los teratomas se dividen en teratomas maduros e inmaduros. Los teratomas maduros, en este caso, nosotros podemos ver las estructuras bien definidas. Estas estructuras, como ustedes pueden observar, van desde el epitelio, en este caso, desde el vello que estamos observando aquí, le estoy marcando el vello, el hueso o los dientes en este caso. Y claro, esta estructura es más mucoide que nosotros tenemos. Los teratomas normalmente son grandes, de tamaño entonces que van a variar de un tamaño entre 5 a 10 centímetros de diámetro. Está formado por varios tejidos. De aspecto macroscópico es heterogéneo, sólido, cartilaginoso o quístico. Y claro, podemos encontrar zonas de mezcla tanto de carcinoma embrionario como el coriocarcinoma. Aquí tenemos una imagen de un teratoma. Esta pequeña neoplasia que marco aquí, neoplasia, tenemos dos sectores, dos componentes. Un componente más azulado que corresponde al cartílago y luego la masa tumoral entre blanca y rojiza, en este caso. Histológicamente, que yo espero encontrar, si hago un corte aquí, espero encontrar esta estructura. Definiré entonces, donde estoy marcando ahora se encuentra la estrella, esto sería mi cartílago. Entonces son células que forman el cartílago. Estamos hablando de los condrocitos. También encontramos glándulas, en este caso, las glándulas, músculo liso, abundante músculo liso,
Y claro, el estroma inmaduro, el estroma está inmaduro en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos recordar? Recordar lo normal de un testículo. El testículo nosotros en ningún momento hablamos que podíamos encontrar cartílago. En el testículo en ningún momento encontramos glándulas o encontramos fibras musculares en este caso. Sin embargo, esta masa se ha retirado del testículo y nosotros podemos encontrar tanto cartílagos, células musculares, como glándulas en este caso. Aquí, en esta vista tenemos el carcinoma embrionario y el teratoma. En la parte inferior, esta partecita que voy a marcar aquí, corresponde al cartílago en este caso, ¿sí? Un cartílago primitivo, aunque tiene una apariencia benigna. Esto corresponde principalmente al componente teratomatoso en este caso. Por encima de este componente hay un estroma mesenquimal primitivo a la izquierda, las células primitivas, que son las características de las células embrionarias. Esto se trata de un carcinoma embrionario mezclado con teratoma. Entonces, ¿qué estoy observando aquí? Voy a observar hemorragia, aquí estoy viendo mi cartílago, aquí estoy viendo hemorragia, la célula en este caso sería mi carcinomas embrionario, y aquí también este patrón glandular que podemos observar. Posteriormente tenemos los tumores de células de Leydig. Estos tumores de células de Leydig son particularmente interesantes porque pueden elaborar andrógenos y en algunos casos tanto los andrógenos como el estrógeno e incluso los corticoides. Pueden aparecer a cualquier edad, si bien los casos más frecuentes se presentan entre los 20 y 60 años. Al igual que sucede con otros tumores testiculares, las características de presentación más frecuente es la tumoración, en este caso testicular. Aunque en algunos casos la ginecomastia es el primer síntoma que se tiene presente. En los niños, los efectos hormonales manifiestan principalmente como precocidad sexual, que son las características dominantes. Bien, macroscópicamente esta neoplasia aparece como pequeños nódulos firmes con superficie de corte homogénea, blanca, grisácea o amarillo. Son pequeños, recuérdense que las células de Leydig son las células que se encuentran en el estroma en este caso. Entonces podemos apreciar aquí esta neoplasia pequeña, homogénea, blanca o amarilla en este caso, que tiene un aspecto más líquido por tener en cuenta. Histológicamente, que yo espero encontrar mayores cantidades de células, en este caso de células de Leydig. Las pequeñas células son redondas de este tumor, forman nidos o grupos. Hay muchos capilares entre ellas, lo que es característica del tejido endocrino en este caso. Entonces podemos observar varias células y entre ellas observamos estos capilares más pequeños. Bien, el tema fue un poquito más cortito, en este caso las patologías testiculares. Con relación a estas patologías deben recordar siempre la anatomía, la histología. Dentro de los tumores que nosotros mencionamos son los que citan más frecuente el libro en este caso, ¿sí? Prácticamente el resumen otra vez del libro de los que citan que son más frecuentes en este caso. Bien, ahora sí, si quieren hacer alguna consulta, con relación de cada una de las estructuras, el más frecuente y el que corresponde al 95% son los seminomas. Entonces, los seminomas serían los que debemos tener en cuenta siempre. Bien. Voy a enviar al chat. Gracias, doctora. De nada.
Le agradezco muchísimo la participación. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, doctora.